Vamos a conversar con Raúl Sor sobre este primer año del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que si es que hubiese aquí un ranking en términos de popularidad, sería desastroso para el actual presidente estadounidense. La pregunta es ¿por qué, Raúl? Hola, Fernando. Sí, está con un índice de popularidad del 42% y está un poquito por encima de lo que estuvo Donald Trump, que es el presidente que resultó más impopular prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial en cuanto a popularidad. Así que a Biden le ha ido realmente pésimo y claro, hay razones que lo explican, que él le ha tocado gobernar en una situación en la que no tiene control, y me refiero a la pandemia. Y él generó expectativas que con una política más responsable, con la vacunación a la cual Trump era reacio, las cosas iban a mejorar y hasta este momento Estados Unidos está tremendamente complicado en una variedad de campos con la pandemia. Esto ha afectado seriamente la economía y naturalmente eso se refleja en los bolsillos y esos son fuentes de malestar muy importantes. También ha aumentado el desempleo, aunque ha habido una cierta recuperación en el último tiempo, ha tenido un impacto muy grande y, por cierto, ha impactado las finanzas públicas, porque como todos los estados, también Chile y el resto del mundo, el gobierno ha tenido que meterse la mano al bolsillo y tratar de ayudar a la gente a atravesar por esta crisis, de manera que toda esta situación de pandemia ha generado una sensación de malestar que inevitablemente se proyecta al gobierno y que había generado expectativas, y eso es lo más grave, generar expectativas que después no se cumplen y las cosas se prolongan en el tiempo, y esto en especial en un país tan dividido sobre cosas que no deberían ser gran tema de discusión, como por ejemplo el uso de mascarilla, que en Estados Unidos, en ciertos estados, hay un rechazo bastante generalizado a la mascarilla, en otros hay más aceptación, pero todos estos temas se vuelven materia de controversia y complican la actitud o la marcha del gobierno. De manera que eso ha sido un primer factor que lo ha perjudicado bastante. Después ha tenido algunos éxitos significativos. Por ejemplo, devolvió a Estados Unidos al Acuerdo de París, es decir, a los acuerdos para combatir el cambio climático, pero Estados Unidos está viviendo un impacto severo del cambio climático, de manera que el hecho de volver al Acuerdo de París es algo que una minoría, una élite sabe. Lo que ve la mayoría es que hay huracanes cada vez más devastadores, que se multiplican incendios de grandes magnitud, y todo eso va contribuyendo a una sensación de malestar o de falta de conducción por parte del gobierno. Son sensaciones, pero las sensaciones en política son muy importantes. Él consiguió un acuerdo muy importante para la renovación de infraestructura y pese a tener un Senado dividido mitad, logró que se lo aprobaran casi 2 trillones de dólares, y que es una cantidad muy importante de dinero para modernizar y realizar obras públicas. Eso está del lado del éxito, pero estas son cosas que se mueven lentamente. Por lo tanto, el beneficio, la inauguración de obras, probablemente la comiencen a vivir al final de su gobierno. Por lo tanto, en este primer año ha tenido mucho viento en contra y ha terminado con esta popularidad tan baja. Raúl, normalmente, y lo vimos en el caso de Donald Trump, donde si bien él tenía una baja aprobación y la mantuvo baja durante muchísimo tiempo, el partido lo defendió muchísimo al principio. Bastante, lo sostuvo bastante el Partido Republicano y tenía senador y tenía
gobernadores estatales que concordaban con él. ¿Cuál es la situación de Biden desde ese punto de vista? La infraestructura institucional estadounidense está muy regida por dos fenómenos. Una es, por cierto, por el Parlamento, como tú muy bien dijiste, y otra es porque es un Estado federal, donde los estados tienen incluso leyes propias y tienen mucha fuerza individualmente, incluso para enfrentar al gobierno de Washington. Pusiste el dedo en la llaga, Fernando, porque eso es exactamente lo que le acaba de pasar, porque él está tratando de aprobar una ley sobre vacunación, una ley que obligara o que tomara medidas mucho más severas, forzando a la vacunación, especialmente con las grandes empresas. Y resulta que, como tiene un Senado dividido mitad a mitad, dos de los senadores demócratas le dijeron lo que él quería aprobar, la manera que tienen los republicanos de impedir que se apruebe esta ley que está promoviendo Biden, es el filibustering, es decir, hablar y comerse los plazos que están destinados al debate, y por esa vía administrativa, con este truco del filibustering, impedir que se vote la ley y dejarlo todo en nada. Y resulta que dos senadores demócratas, que para muchos efectos prácticos es un frente, y estos senadores responden mucho más a su estado y defienden el federalismo, como tú señalaste, y dicen, bueno, yo voy a votar por los intereses de mi estado, no por lo que me dice el partido. Y dos senadores demócratas le desertaron, y con esto los republicanos pueden hacer este filibustering y impedir que se apruebe esta ley de vacunación, que es absolutamente vital si Estados Unidos quiere recuperarse de la pandemia. Y esto se le ha dado también en otros campos en que no ha habido la disciplina entre los demócratas, que están muy divididos entre el centro y los sectores progresistas, en los cuales no logran ponerse de acuerdo en una serie de materias, y finalmente, por el federalismo, terminan votando de manera independiente o en contra incluso de los intereses del gobierno. De manera que en ese sentido Biden ha estado muy complicado, y él no ha sido suficientemente claro, ha querido, digamos, jugar a las dos bandas, y no le ha ido bien con ninguna. Los progresistas están muy descontentos con él, y también los centristas están molestos, y todo esto se ha ido acumulando con una política exterior que no ha sido muy feliz. Y ayer cometió un faux pas, dio un paso en falso, tuvo un gaffe, una metida de pata, criollo, tremenda, porque Estados Unidos está tratando de intimidar o de prevenir que Rusia intervenga en Ucrania, y en una conferencia de prensa ayer Biden dijo, bueno, si es una pequeña intervención rusa cerca de la frontera, bueno, eso es una cosa, pero si invade en serio, de una invasión, no una pequeña intervención, bueno, en ese caso, las penas del infierno. Y todo el mundo, la reacción fue, especialmente con el presidente de Ucrania, el señor Zelensky, dijo, ¿cómo es eso? Es decir, una pequeña intervención en un país soberano es una gran intervención, no existen las pequeñas intervenciones. Se podrían usar muchas metáforas. Sí, una mujer puede estar un poquito embarazada. Sí, mejor no usarla. A esta hora hay muchos niños mirando todavía. Pero, oye, interesante eso que estás contando ahora. ¿Ha tenido, a juicio de los estadounidenses, que tú hayas podido constatar aciertos? ¿Cuáles han sido esas variables que eventualmente Joe Biden puede satisfacerse de haber logrado? Mira, como todo buen demócrata, le ha puesto más atención al tema doméstico. Todos los buenos presidentes demócratas se han volcado a los temas de justicia social, del tema de la igualdad. Y en ese plano, por ejemplo, su enorme programa de obras públicas es un tremendo éxito, y logró que se le destinaran un presupuesto fenomenal, realmente histórico, para obras públicas, y eventualmente se va a ver los resultados de esto. Ahora, el drama para Biden
es que el próximo año tiene estas elecciones de midterm, de medio, en la mitad de su gobierno, es decir, un gobierno de 4 años, a los 2 años tienen elecciones parlamentarias, y con estos niveles, la popularidad del presidente es determinante para los resultados de las parlamentarias, y es muy difícil que logre cambiar la correlación de fuerza en el Senado, donde no tiene un empate que lo puede convertir en mayoría gracias a la vicepresidenta, a Kamala Harris. Pero es una situación muy precaria. Como ves ahora, basta que un senador lo abandone y ya no puede pasar legislación en el Senado. De manera que va a ser bien cuesta arriba y tiene poco tiempo para cambiar el estado de ánimo de sus compatriotas. Bueno, vamos a seguir muy atentamente lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Vamos ahora a tu libro, Raúl Sor. ¿Cómo no? De Fabiano Massimi, con 2 M, Massimi, Los demonios del Reich. Esta es una clásica novela recomendada para los meses de verano, es decir, para febrero. Es un thriller. Dice, digamos, advierten de que esto está basado en hechos reales, es decir, que algo de la trama ocurrió realmente en la Alemania donde los nazis recién han tomado el poder, y es la historia de un ex jefe de policía que viene de Austria, de Viena, y que está buscando a una mujer que es la que se ve en la carátula, en la tapa, y que, bueno, se desarrolla una trama muy profunda, tiene mucho ritmo, tiene misterio, está bien escrito, tiene un pequeño detalle que a mí me choca siempre. Es un libro que viene de España y tiene algunos españolismos, por así decirlo, que a veces chocan un poco, pero en general es un libro muy entretenido que cuando uno lo agarra ya no lo suelta. Muy bueno entonces, Eduardo Massimi, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Raúl, que te vaya muy bien, nos vemos el próximo lunes. Exacto, chao viejo. Chao.